Shalom a todos. Bueno, esta semana estábamos hablando hace un momentito que pues tenemos una porción bastante hermosa. La porción de esta semana se llama Vayeshev, lo que significa eh, Vayeshev es y habitó, ¿ok? O se asentó. ¿Y quién se asentó? Pues Jacob. Jacob, según lo que íbamos viendo la semana pasada, voy a compartir pantalla para que sea mucho más fácil. Jacob, básicamente, se recuerdan que ya era un hombre de avanzada edad, ¿ok? Lamentablemente tuvo ciertos problemas en la tierra que había llegado él. Y pues bueno, pues básicamente lo que sucede es que él retorna, se enfrenta a Esab. Esab se enfrenta después con un ángel, supuestamente con un Ish, con un hombre. Y entonces, y después de enfrentarse al hombre, dice que le cambiaron el nombre a Israel. Después de ser Israel, empieza ya su jornada y se separan con su hermano. Describe las generaciones de Esab y básicamente también habla de un aspecto un poco oscuro, que fue la violación de su hija Dina, y el asesinato de todo un pueblo por parte de dos hijos de él, Shimeón y Leví. Ahora, ¿cuántos años tenían todos en esa época? Pues eran todos muchachos. La diferencia de edad entre uno y otro, recuérdense que las cuatro esposas tuvieron hijos simultáneamente, vamos a llamarlo así. Es decir, se calcula que la diferencia de edad entre el mayor y el menor no pasaba de 7 años. O sea, es decir, no hay que pensar que el hijo mayor le pasaba era 12 años mayor que el hijo menor, que en este caso era Yosef. No, sino que todos andaban rondando las mismas edades. Ya después de que ha pasado todo este aspecto de, de andar como nómada de un lado a otro, pues Jacob dice, y habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre en la tierra de Canaán. Entonces Jacob se establece. Ya con esto vemos que Jacob ya con una edad un poco más avanzada, ¿ok? eh, ya superaba los 100 años por esta época, pues decide ya no andar para arriba y para abajo. Y empieza a hablar, dice, sobre las generaciones de Jacob y empieza diciendo, ok, Jacob tiene 17, José tiene 17 años, ok. Y ahora lo que empieza a suceder es que Jacob, claro, tiene su esposa amada, que es Rachel, y ella, digamos, al ser su esposa amada, José se viene a convertir en su hijo preferido, predilecto. Y esta familia tenía unos serios problemas de comunicación, unos serios problemas de igualdad. Y aunque todos amamos a nuestros hijos por igual, decimos, pero hay con ciertos hijos que uno se lleva un poco más en ciertos aspectos que con otros. Y entonces, pero la preferencia aquí era muy marcada, ¿ok? Y empezó a haber relaciones, vamos a llamarlo así, tóxicas dentro de la familia. Y entonces dice José, teniendo 17 años, y esto es un tema importante, ¿por qué? Porque a los 17 años, siendo un niño de papi, hijo consentido, pues es un dato importante. ¿Por qué? Porque yo no tengo la madurez suficiente
como para poder, eh, digamos, discernir si le estoy haciendo daño a otro con mis actitudes o no. Usualmente a los 17 años uno es inmaduro y solamente ve hacia adentro, como el asadón, ¿ok? Pero no me puedo pensar en el otro, usualmente. Y vemos que esa actitud inmadura de José también empieza a generar problemas en su casa. Y entonces José no es tan buenito, vamos a llamarlo así, como se suele presentar o que nosotros creemos que José fue. Y dice, estaba apacentando el ganado con sus hermanos. Y estaba como muchacho, nuevamente vuelve a tomar la idea de que era un niño inmaduro, ¿ok? En su inmadurez, con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Y eso es un dato muy, muy importante. ¿Por qué? Porque quién era Bilha y quién era Silpa. Ellas dos eran concubinas de su padre, no eran esposas, eran de segunda categoría. Ellas dos eran, obviamente, digamos, las esclavas o las sirvientas de sus madres, de Lea y de Rachel. Por lo tanto, como tenían estratificada en su casa, José se sentía superior a sus hermanos de segunda clase. ¿Ok? Por eso es que empieza a decir aquí la Torá, como muchacho, 17 años, ¿me entienden? O sea, es decir, empieza a darnos una idea de que él era inmaduro y no medía, posiblemente no lo hacía por maldad, voy a suponer, pero en su inmadurez causaba daño. Ahora, mujeres de su padre, José llevaba noticia de la mala. Pero ¿cómo es que dice acá? Raja el Abijem. Es decir, él hablaba cosas malas de sus hermanos. Y esto es como el Lashon Hara, la lengua malvada. Fíjense, uno de los problemas de la inmadurez es que siempre vemos lo malo de las cosas. Un problema de la inmadurez es que hablamos mal de las cosas. Y una cosa también importante de la inmadurez es que damos un reporte malo de las cosas. Tragiversamos las cosas para que parezcan malas cuando realmente no lo son. Pero lo que más se critica de José es que no hablaba tan bien de lo bueno de sus hermanos, sino que solo daba malos reportes. Y existe entonces un desequilibrio. ¿Por qué? Porque su padre, ¿qué noticias continuamente estaba recibiendo de sus hermanos? Mira, estos son haraganes, estos son unos inútiles. Ese es el reporte malo, ¿no? Estos se portan muy mal, papá. Vieras cómo andan detrás de las muchachas. Mira, papá, estos no te cuidan el ganado como deberían. Se puede imaginar durante tanto tiempo solo viendo lo malo del otro, cómo sus otros hermanos se empiezan a sentir, este José no me ama, este José no me quiere, este José, qué tipo más odioso. Entonces, acá en El Salvador tenemos un dicho que dice a veces la gente, ¿no? Por molestar. Dicen, no, usted desea querer, dicen. Claro, lo hacen a veces con tema de, por ejemplo, eh, jamás invita, entonces usted desea querer, invite a otra gente también de vez en cuando, ¿verdad? Este, y José tenía ese problema, no se daba a querer, no se ayudaba él mismo. ¿Qué hubiera sido lo correcto de acuerdo a la Torá?
mira, daba el reporte de las cosas que hacían malo, pero también exaltaba a sus hermanos. Les decía, hay muchas, de verdad, ustedes, eh, digamos, eh, tal vez no cuidaron tan bien al ganado, pero miren, tienen su aguante. En la noche estuvieron toda la noche cuidándolos, los felicito. Vieran qué bonito hicieron el redil, papá. No es que estos hijos que tenés de verdad son hijos de Jacob. Usted alimenta de otra manera a estos seres humanos. Pero la Torá habla realmente que él solo daba noticias malas y eso existe como tal, entonces hay un desequilibrio porque no hay buenas noticias de sus hermanos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Dígale a un niño desde pequeño, mira, tú eres un tonto, es que tú no servís para nada, es que sos inútil. ¿Qué va a suceder cuando este niño tenga 20 años? ¿Qué va a hacer? Si yo durante 18, 20 años le estoy alimentando su mente, que era un inútil, un tonto y un bueno para nada, ¿qué va a hacer a los 20 años? Eso. Entonces, ¿y ahora por qué razón, en este caso, Joseph hablaba de esa manera con su padre? Porque a él le gustaba opacar al otro para él salir en caballo blanco, ¿no? Entonces, no es que estaba dando un mal reporte de sus hermanos porque eran malos lo que ellos hacían o porque eran inútiles o porque no tenían capacidad. No, lo que sucede es lo que muchas veces sucede en muchas empresas, en lo que sucede en muchos colegios. Yo pongo en mal al otro para yo crecer, para yo sobresalir, para que a mí me asciendan. Y muchas veces los jefes no visualizan eso, sino que lo que ellos hacen, aquel es malo, este buen empleado porque me informa todo lo que estos desgraciados hacen. Y entonces se convierte entonces en un problema ya más grande. Y dice, sumado a lo que está sucediendo antes, inmadurez, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por ser el hijo de su vejez. ¿De cuántos años estamos hablando ya él? Ya tenía ya tenía los 97. Pongamos que para esta época no había nacido todavía Benjamín, pero ya habían pasado 17 años, por lo menos Jacob, estábamos hablando que ya tenía sus 114 años más aproximadamente a esta altura. Entonces, si ya ponemos en contexto 114 años, hijo de la vejez, hijo de la esposa amada de Jacob, etcétera. Y entonces aquí es donde viene el peor desequilibrio. Ya hay un problema de familia tóxica, hay una distinción entre los hermanos de mayor categoría con los de menor categoría, hay un hermano amado porque es el hijo de la esposa amada. De hecho, ustedes ven en la Torá, cuando veíamos en la semana pasada, eh, se recuerdan de que dice que Jacob empezó a presentar a todos sus hijos y empezó de los hijos de las sirvientas, digamos, de sus esposas. Luego fueron los hijos de Lea y por último presentó a Yosef. O sea, los otros los expuso antes que a Yosef, no al mismo tiempo que todos. ¿Ya? Entonces, y se llamaba Israel a José. Nótese que antes de quién hablaba, generaciones de Jacob. Y entonces vamos a empezar a ver en el texto que está hablando entre Jacob, Israel. Jacob, Israel. ¿Por qué razón esa diferencia de texto? Y que no Jacob era el mismo Israel. No, lo que pasa es que empieza a decir los problemas de Jacob cuando dice Jacob y habla de las buenas virtudes como Israel. Jacob era la parte torcida, vamos a llamarlo así, e Israel era la parte recta. ¿Ok? Entonces,
Habla de la espiritualidad de Jacob en ciertos momentos cuando dice Israel, y habla de la parte que comete errores y que no es correcto lo que está sucediendo cuando habla de Jacob. ¿Ok? Por eso es que dice antes, son las generaciones de Jacob. Si hubieran sido las generaciones de Israel, hubiera dicho algo positivo. ¿Ya? Y aquí dice, llamaba a Israel a José más que todos sus hijos. Pero Israel amaba una cualidad positiva. ¿Ok? Por ser el hijo de su vejez y le hizo una túnica de talar y de diversos colores. Esto generó un revuelo en sus hermanos, porque ese es un error de Jacob, darle un premio a su hijo, porque sus hermanos vieron, o sea, este aparte que nos pone el dedo, como decimos aquí en El Salvador, todavía le dan premios por eso. Y dice, y viendo sus hermanos que él amaba, su, que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos, le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Y aquí hay dos características súper, súper poderosísimas. El primero es que dice que sus otros hermanos era tan evidente que se daban cuenta, ¿ok? Yo me pongo en el pensamiento, a mi colochito lindo, y al otro jamás me acerco y le hago un cariño, por ejemplo. Los niños se fijan, ¿ok? Y dice, pero lo más tremendo de todo es que dice que le odiaban, pero especialmente, y esto va a tener una repercusión futura, porque ya había llegado un punto de clímax de relación tóxica que ya no le podían, dice, eh, Dabro de Shalom, no podían hablarle en paz, no podían hablarle tranquilamente. Ustedes han visto que hay ciertas, en América Latina es mucho más evidente, en los latinoamericanos, más que en los americanos, y también se ve mucho en la gente de color. Digamos, están las familias y de repente hay mamás o papás que tienen a sus niños ahí y empiezan a decir, niño, que ve mal, portate bien, no puedes estar quieto. Y empiezan a hablar de una manera fea a sus hijos y cada vez que sucede algo, y esto lo traigo a colación porque el día de ayer estaba viendo X y entonces en X, la red social que antes era Twitter, estaba, perdón, estaba la policía de aquí de El Salvador, alguien estaba grabando que a un niño estaba comprando unos zapatos con su padrastro y el padrastro lo empezó a maltratar dentro de la compra de los zapatos y decía, es que vos no entendés, mono, que te puedes poner esos zapatos y que son un bueno para nada y el niño comprándole los zapatos llorando, ¿ya? O sea, ese tipo le estaba haciendo un daño psicológico a ese niño. No podía hablarle en paz. ¿Cómo terminó el asunto? La policía fue a traer a padrastro por maltrato infantil y aparece el pobre tipo encerrado, o sea, que se lo llevan a la patrulla con esposas. O sea, pobre niño, porque después le va a echar la culpa la mamá de que por tu culpa, mira lo que sucedió. Pero el problema, ¿quién fue? El padrastro. No pudo hablarle pacíficamente. O sea, y hay mucha gente, especialmente en las parejas, en la relación padres-hijos, en la relación con ancianos, mucho, o relación entre esposos, que de repente, buenos días, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo te fue tu día? "Ay, ya no sé, ya buenos tienen". O sea, y lo que estoy diciendo de verdad es el día a día de muchísima gente, ¿ok?
Entonces, y esto es muy importante, no podían hablarle pacíficamente. Es decir, Yosef quizás después de haberles puesto en mal con su papá y con su túnica, hola hermanitos, miren, jugamos ahorita, no sé, canicas. Y entonces le decían, no, fregué, vos que no, ¿qué? No pones el dedo todo el día y vos, ¿qué sos? Pues, o sea, y eso genera también un problema para Yosef porque lo están hiriendo continuamente y hace que la relación se vaya degradando y haciéndose peor de lo que es. Y ahora dice, y José soñó un sueño. Usualmente uno dice, Dios le puso ese sueño a Yosef. Pero cuando eso sucede, la escritura dice muy claramente, y apareció el Eterno a Yosef en sueños. Entonces, ¿quién soñó esto? Yosef. Y que hemos leído antes que Yosef era inmaduro. Entonces, fue un sueño en su inmadurez, provocado por él mismo. Y dice, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le odiaron más todavía, o sea, ya lo detestaban. Ahora, ay, qué cólera este con lo que sale. ¿Ok? Y pues les dijo, aún así, sabiendo que lo odiaban, que le hablaban mal, no le importó. Inmadurez, egoísmo. Dijo, pues les dijo, oíd, os ruego, este sueño que he soñado. Y dice, y de aquí que estábamos atando gavillas en medio del campo. Las gavillas son como donde eh, cuando está el trigo lo apuñalan, lo juntan todo, ¿no? Entonces van formando como nosotros en la caña lo hacemos y vamos juntando muchas cañas y las armamos y eso como que va haciendo un rollo. Entonces dice, atando gavillas en medio del campo y de aquí se levantó mi gavilla y también se quedó derecha. O sea, yo, no sé, interprétenlo como un Freud, ¿verdad? O sea, por decir algo, ¿verdad? Pero, o sea, yo soy superior. Mientras que vuestras gavillas, poniéndosele alrededor, se inclinaban a mi gavilla. ¿Qué está denotando esto? El propósito divino, Dios está hablando. No, es José hablando y lo que él tenía en su cabeza soñaba. O sea, saquemos a Dios de en medio. Ya, él en su madurez está hablando. Entonces le dice, todos ustedes se inclinaban a mí. Durante muchos años yo escuché esto, que decían, ven cómo José, Dios le mostró el futuro y lo que él iba a hacer y lo bueno que iba a hacer, pero se tardó muchos años y pasó por un proceso espiritual tremendo y bla, 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 bla. Realmente lo que aquí la Torah nos está diciendo, mira, Joseph no estaba soñando el futuro, ni prediciendo el futuro, ni Dios le estaba revelando su futuro como tal. Joseph estaba hablando en su presente, que aunque tenía que ver un poco de relación con el futuro, pero estaba, ¿qué haciendo Joseph? Él lo que estaba haciendo realmente era hablando de lo bueno que él era y de lo malo que sus hermanos eran. Lo mismo que en el día sucedía, o sea, ¿y qué es lo que sucede? De repente ustedes no sé si les ha pasado, pero digamos, a veces yo he tenido un día que pensando que en los camiones, que pensando en los barcos, que pensando un montón de cosas, y en la noche que estoy soñando, lo mismo que estuve pensando en el día, lo que tanto se me metió en la cabeza de estar repitiendo. Oh, y de repente uno sale, ¿no? Y dice en la mañana, tenía este problema y en la mañana sé cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque usted soñó toda la noche cosas que vivió en el día. Entonces, para Yosef era eso. Y dijeron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o gobernarás tú sobre nosotros?
y aumentaron más su aborrecimiento. Ya no es odio, ahora es aborrecimiento hacia él a causa de sus sueños y de sus palabras. Ahora, cuando dice sus sueños, ¿qué quiere decir? Que habían más de este tipo de sueños que Joseph contaba. Porque si no dijera el sueño, que la Torá no lo relata. Y dice, y soñó aún otro sueño, es decir, dentro de todos los que tenía él, habían dos específicamente que la Torá toma de lo que él había dicho, que los pone en contexto por lo que va a suceder en la historia futura. Pero, pero no era que solo esos dos sueños tuvo un montón de sueños que iba él contando este tipo de situación en madurez. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo, he aquí que he soñado, dice, otro sueño más. Y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Pero ahora no se quedó solo con sus hermanos, sino que dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, o sea, Jacob o Israel, captaron de lo que estaba hablando él y ahora tuvo que aplicar un poco de disciplina y le dijo, le reprendió. O sea, Joseph, no estás actuando bien, te sobrepasaste. Y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Haremos de venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Ok? Y sus hermanos le tenían envidia. O sea, es decir, el odio pasó a envidia. Yo quisiera que mi papá me tratara así, que me pusiera atención. Mas su padre guardó la cosa en su mente. Y un día dice que sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre en Shechem. Y dijo Israel a José, aquí no es Jacob, sino que quien está hablando, Israel. Es decir, había un propósito divino en este tipo de indicación que Jacob no sabía los caminos del Eterno. Y dijo, ciertamente tus hermanos están apacentando en Shechem, ve y te enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. Ok. ¿Dónde estaba él? En Canaán y estaban, lo que quiere decir que estaban un poco más retirados. Y él dijo, te ruego, dice, que vayas y veas cómo está la paz de tus hermanos. Israel está hablando. No le pidió un reporte a sus hermanos. ¿Qué le dijo? Ve y ve cómo está la paz de tus hermanos. También están tranquilos, tienen comidita. Y dice, ¿y cómo se haya el ganado? Y respóndeme alguna cosa. Y lo envió desde el valle de Hebrón y se fue a Shechem. Ok. Entonces, para poner acá, ubicación de Hebrón y Shechem. Ok. Y entonces dice que están a 30 kilómetros de diferencia. Eso es lo que más nos dice. Y entonces, 30 kilómetros es una distancia larga, ¿no? No lo sé, tengo que corroborar de mejor manera, pero para que tengamos una idea que no era como ir allá a la esquina, ¿ok? Sino que era una distancia algo importante. Y él dijo, te ruego que vayas y veas cómo está la paz de tus hermanos. Y dice que en medio del camino lo encontró un hombre, y esto es interesante, un Ish, que dicen de que era Gabriel en la tradición hebrea. Y dice que lo encontró un hombre sin un nombre específico y estando él perdido en el campo.
Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué estás buscando? Y contestó, a mis hermanos estoy buscando. Te ruego que me digas dónde está. Entonces, y esto es interesante porque más adelante voy a leer un comentario muy bonito. Y le dijo el hombre, partieron de aquí porque les oí decir, vamos a Dotán. Y esta palabra Dotán es muy, muy interesante, que ya la vamos a ver dentro de poco. Y se fue José tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y ellos lo vieron desde lejos. Y antes de que llegara, a ellos conspiraron contra él para matarle. Es decir, el odio había llegado a cierto momento que ya querían matar a su hermano. Y dijo cada uno a su hermano, he aquí que viene este dueño de los sueños. Ahora pues venid y le mataremos, y le echaremos a uno de los pozos, y diremos que es una bestia mala, mala lo ha comido. Entonces veremos qué serán de sus sueños. Yo, Rubén. ¿Qué había pasado con Rubén en el pasado? Rubén era el hermano mayor de todos, pero su hermano tenía un problema que su papá lo había despreciado, le había quitado inclusive la primogenitura. ¿Por qué? Porque había mancillado la cama de su padre. Él era hijo de Lea, el primer hijo de Jacob, y entonces tenía ahorita, digamos, como él quería reconciliarse con sus padres. Es muy claro. Y entonces él dice, y oyó Rubén y lo libró de sus manos. Y le dijo, no le heriremos de muerte. Y les dijo, además Rubén, no derramaréis sangre, echadlo a este pozo que está en el desierto, mas no pongáis la mano sobre él. Esto lo dijo para librarlo de sus manos, a fin de devolverlo a su padre. Él estaba actuando como un hermano mayor. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica de atalar y de diversos colores que traía puesta. Y lo tomaron y lo echaron al pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Ok, veamos. Esto como que a simple vista uno dice, ¿por qué tanto detalle y todo eso, no? Primero lo que hacen a Yosef es empezarlo a quitar su belleza, la túnica. Luego dice que lo tomaron y lo echaron al pozo, es decir, lo escondieron. Y dice que el pozo estaba vacío, no había agua en él. ¿Qué quiere decir esto? Ya un poco más solo. Es que no había Torah en ese lugar, ¿ok? No había palabra de Dios, no había reconfortamiento, es decir, no había como Joseph se podía consolar ni nada de eso. Y dice, y se sentaron a comer pan. Mas alzando los ojos miraron, y aquí una caravana de ismaelitas que venía de Gilad, y sus camellos llevaban cera, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá, y empieza aquí la Torá a hablar un poco de la idea de los dos Mesías, que Rabino nos decía mucho, y empieza a saltar el liderazgo de Judá. Dice, ¿qué provecho tendríamos matando a nuestro hermano y encubriendo su sangre o su muerte? Venid, dice, y lo venderemos a los ismaelitas, mas no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne. Y obedecieron sus hermanos. ¿Qué denota esto? Que había liderazgo que se estaba formando en Judá. ¿Ok? Empezó a salir el propósito divino en Judá, que más tarde se iba a convertir en la tierra de Israel, cuando cayera el reino del norte. Y pasaron los hombres midianitas que eran mercaderes. Ok, ¿cómo? ¿Lo vendieron a los ismaelitas o lo vendieron a los midianitas? Ahí hay como una aparente contradicción, ¿no? Y realmente no hay contradicción. Se lo vendieron a los ismaelitas como en primer momento
Y los ismaelitas se lo terminaron vendiendo a los midianitas. ¿Ok? Aparte de eso, también Midian era descendiente, según lo que habíamos leído previamente, de Ismael. Y dice que eran mercaderes. Y los hermanos, dice, sacaron a José alzándolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 ciclos de plata y estos llevaron a José a Egipto. Es decir, hubo un montón de transacciones. Interesante los 20 ciclos porque más adelante vemos en Yeshua que por cuánto lo vendieron, 20 ciclos. Y dice, y llevaron estos a José hacia Mitzraim. ¿Ok? Mitzraim, ¿qué significa? Tierras bajas. Perdón, lo que pasa es que siento que me falta aire. Entonces, por el mucho viento me está tapando la nariz. Entonces, y lo que está sucediendo en este momento es que como que el nivel espiritual va bajando, 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 bajando de Yosef. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Yosef pasara por ese proceso doloroso que está? Sus hermanos lo venden, lo intentaron matar, lo tiraron a un pozo, mientras ellos comían, él no comía, me vendieron a los ismaelitas, luego a los midianitas y terminé con los midianitas, eh, con los ismaelitas, me bajaron a Egipto, me vendieron a Potifar. Es decir, pasó por muchas manos, o sea, empezaron a destruirle su ego y su inmadurez a llegar a la conclusión, hey, yo que decía que era José, a quien todos se le inclinaban, a mí ahora me están inclinando hacia todos. Y dice, y volvió Rubén al pozo de aquí que José no estaba en el pozo y rasgó sus vestidos. Y volviéndose sus hermanos les dijo, el niño no está, ¿y yo a dónde iré? Y tomaron la túnica de José y degollando un macho cabrillo, mojaron la túnica en sangre. Y ahí empezamos a ver midad, que es midad, medida por medida. Así como hiciste, se te va a hacer. ¿Cómo Jacob engañó a su padre? ¿Con qué animal? Se puso piel de cabra. Y ahora, ¿qué mataron para engañar a su padre? Una cabra nuevamente. Y dice, y enviaron la túnica de talar y diversos colores a su padre, diciendo, esto hemos hallado, reconoce por favor si es la túnica de tu hijo o no. O sea, ni siquiera dieron la cara. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna bestia mala lo habrá de comido. Sin duda ha sido despedazado José. Y rasgó José sus vestidos y puso tela de saco sobre sus lomos y se enlutó a causa de su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. De aquí yo entiendo que había más de una hija de ella, había más que una Dina, en toda esa época. Aunque aquí dicen no, eran las nueras también, porque sus hijos ya estaban casados. Yosef era el menor. Y en esa época tratamos de recordar que los hijos se casaban 12, 13 años, era algo normal, no es como ahora que esperamos bueno, hay hombres de 40, 50 años que no se han casado. Y dice, para consolarlo, mas él se rehusó a ser consolado, diciendo, así descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura. De este modo le lloraba su padre. Ahora, su padre, algo que resentía Joseph en ese momento que era, mi padre jamás vino a buscarme. Yo era su hijo amado, ¿y por qué no vino mi papá a verme? Él me mandó a esta situación y ahora miran cómo estoy, ¿no? Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de los degolladores o de los
verdugos. Ok. Y acá eh, dice los comentarios, que lo voy a terminar de leer dice, todo sueño tiene algo inverosímil. Esto se deduce de que en el segundo sueño de José, el sol simbolizaba a su padre, la luna a su madre y las 11 estrellas a sus 11 hermanos. Sin embargo, sabemos que su madre Rachel ya no existía. Y dice, esta me encanta, dice. El hombre que encontró a José estando perdido en el campo y que le indicó el lugar donde se podía encontrar a sus hermanos, según el Midrash, Tanjumá, no era otro sino el ángel Gabriel. El lugar indicado se llamaba Dotán. Esta palabra se escribe en hebreo con 3 letras y cada una de ellas se asemeja a un instrumento de trabajo. Dalet, una escuadra, Tav, un compás y Nun final a una regla. 3 instrumentos esenciales que son empleados en casi todas las artes y los oficios. También conviene a cierta doctrina, el primer instrumento simboliza la justicia, el segundo la equidad y el tercero rectitud. El ángel Gabriel que indicó el camino de Dotán a José quiso decirle, adopta como símbolo estos 3 instrumentos representándolos por estas 3 letras. Sé trabajador, sé equitativo y sé derecho, sé justo. Y no te perderás jamás, pues siempre encontrarás a tus hermanos. Guardaos de mostrar preferencia entre vuestros hijos y tratad de amar a todos por igual, recomienda a nuestros sabios en Baba Saba. Y dice, por causa de una túnica pasín multicolor bordada, talar de mangas que llega hasta las manos, Jacob hizo para José y este fue detestado por sus hermanos. Y al final, digamos que lo voy a dejar por acá, por la hora, pero ahora lo que nosotros estamos viendo que al mismo tiempo que está sucediendo esto, sucede la historia del otro capítulo, ¿no? Que es una historia como digamos simultánea, voy a llamarlo así. ¿Cuál es la historia simultánea? El capítulo 38, que dice, aconteciéndose aquel tiempo que separándose Judá de sus hermanos, plantó su tienda cerca de un hombre adulamita cuyo nombre era Girá. Ok, ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién vendió a José? ¿Y quién llevaba? Rubén trató de rescatarlo, pero ¿quién es el que al final de cuentas cometió el liderazgo para venderlo y que convenció a todos? Simeón, No, ¿no? aquí veamos anterior, dice, acá dice, eh, ah, Fue Judá. no, Judá, Judá. exactamente, Ah, porque dice, eh, acá, ok, Entonces Judá, 37:26. Judá, sí, entonces entonces Judá Judá dijo a sus dijo. Entonces hermanos. Judá dijo a sus hermanos, Mm, Exacto. ok, ¿qué provecho hay en esto? Venir y lo venderemos a los ismaelitas. O sea, quien armó el tamal, como decimos en mi país, ¿quién fue? Judá. Judá. Ahora, ustedes considerando a sus hermanos, a sus otros 10 hermanos, ¿ustedes qué creen? Porque al final lo que dice la Torá es que su padre se deprimió hasta la muerte. Se puede imaginar ver a un hombre ya a sus De ta. 114 años, 115 años, enlutado, ¿ok? ¿Qué habrá pasado ahí? Yo creo Claro, ajá, que este Jacob, ya estando en su vejez, que mm,
ya sabía lo de crecimiento de sus demás Hijos. hijos. Entonces, Exacto. él ser el más chico, de todos sus hijos ya eran unos adolescentes, unos jóvenes, mayores, y sobre todo lo más importante, de la mujer que él amaba. Exacto. Y que ya había muerto. Exacto. Claro, Entonces, Raquel. eso pesaba muchísimo para Jacob, esas dos cosas importantes, el que era de la mujer que él Él ama. amaba, del que se enamoró, y que ya a su vejez, tener un niño, nuevamente, ver las gracias, ver todo, le dedicó más tiempo por lo que se dice. José era un hombre letrado, un hombre estudioso, sabía idiomas, entonces él sabía leer, le dedicó ese tiempo a él. Por eso es que a él se le abrió el camino cuando estuvo con este Potifar, de que sabía contar, sabía leer. Claro, le dedicó bastante tiempo a su hijo Exacto, entonces, y por como su edad. siendo el más chiquito, como que tuvo ese amor más grande porque dice, ya mis hijos ya están grandes, estoy disfrutándolos. Quizás no disfrutó a los otros como... No disfrutó porque trabajaba pues con Exacto, ellos. y ya en su vejez, pues, eh, fíjense que yo he sabido de estos comentarios de personas contemporáneas que ya de mi edad, que ya son abuelas, y que les digo, si es cierto eso que dicen, porque Sí, ¿verdad? que Las se ama, abuelas con que se ama más a los a los nietos nietos. que a los hijos, Y él era como, algo Jacob era así, como, claro, como su nieto, prácticamente. No era porque como un hijo. exacto, como que ya esa etapa quizás no la disfrutó con los primeros, es mi pensar, me pongo a analizar esa historia, No, pero es verdad, no los disfrutó porque él trabajaba también con ellos y a la vejez tuvo que disfrutar al chiquito, exacto, como ya estaba en su Aunque, casa, ya aunque, no en- trabajaba. aunque hay que pensar de que todos los hermanos andaban en una edad muy similar. Diferente. Lo que ujú, pasa que lo que era lo distinto era que Joseph, él lo vio como su primogénito. ¿Por qué? Porque Era era su hijo primer hijo de la mayor mujer que de amaba. la mujer amada. Exacto. amada, sí. Y segundo, lo que existía es que su mujer amada ya no podía dar más hijos porque ya estaba muerta Ujú. a esta Bueno, altura. bueno, tuvo todavía a su hermanito, Sí, su hermano todavía Benjamín, ya estaba vivo, ya ajá, estaba a este Estaba momento que chiquito. está sucediendo esto, Benjamín, sí, exacto. Benjamín ahí estaba. Ujú, Pero al momento de nacer Benjamín muere exacto. él. Raquel. Sí, y eran los Entonces ya había perdido a su esposa amada y ahora pierde a su hijo. Y se dice que Rachel era muy linda y dicen en Midrashim que Joseph se parecía a su madre. Entonces era como ver a su madre, a su esposa en Joseph. amaba en él. Imagínate qué golpe tan duro de ¿Ya? que ahí la veía y tenía de cierta forma un consuelo de que ahí estaba algo de parte de ella, ¿no? Exacto. Sí, En cambio, Benjamín era un niño pequeño, por eso es que después de eso vemos que él no quiere soltar a Benjamín fácilmente, porque era un niño pequeño referente a sus otros hermanos, pero sus otros hermanos tenían una edad similar. Ahora, él cayó en una profunda depresión y lo peor de todo es que no se levantó de esa depresión. No, no es que tuvo un duelo de un año, de 6 meses, no. Tuvo un duelo de 17 años Wow, hasta bastante. que, hasta que lo volvió a ver cuando descendió a Egipto. O sea, puede imaginarse una persona a esa edad deprimido y todo eso. Por eso es que entonces, ¿qué es lo que se olvidan sus otros hermanos de cómo lo odiaban, de cómo no podían hablarle en paz, cómo lo envidiaban, etcétera? Se olvidan de la mea culpa.
y también eran niños, eran inmaduros, o sea, es decir, Joseph pudo haber tenido hermanos menores todavía y hermanos un poco mayores, pero eh, ¿quién lo terminó vendiendo? Judá. ¿Ok? Mm. Yo quiero Ahora, algo de esto. sí, sí, Este, tú sabes que siempre está la curiosidad de saber cuántos hijos tiene uno y todo esto, cuántos hijos tuvo. sí, En mi caso, cuando te presentas con alguien, bueno, para los demás es algo normal, algo común. En mi caso, he aprendido a lidiar con eso, ¿no? De que, digo, no, pues Dios me dio dos y pues ya partió mi primogénita de este mundo, ¿no? Entonces ujú, me dice, ¿de veras? Es que usted no se le ve ese dolor. Dolor. No se No le, lo siente. no es que no lo sintiera, lo Mm. que pasa es que yo siento que el Eterno, Está con él. exacto, él me ayudó a Te sanar, da paz. exacto, y eso es lo que, bueno, La- la no que se ve, no se ve. Por ejemplo, yo no sabía eso y de verdad no se te ve. Como que tú no tienes una paz. la rentera de aquí, de este departamento, tiene una hermana que perdió una hija hace la misma edad que mi hija y no lo ha podido superar. Es Ah, hasta el día de hoy que su hermana llora mucho por la ausencia de su hija. Entonces, cuando yo le digo, Dios me dio dos hijos, tú sí la llegaste a saber a mi hija, ¿verdad? Que a veces luego saludaba. Sí. sí, claro. No Ah, era una niña pequeña, ella era una una jovencita de unos jovencita, 20 años, ¿no? 21. 21. Exacto. 21. Entonces, y me dice, es que mi hermana no lo ha superado. Y yo la veo a usted, le digo, es que es Dios el que me ayudó. claro, es él. Dios es el que me ayudó en este proceso y es algo que yo digo, con Jacob se manifestó mucho en muchas cosas, pero digo este ejemplo que fue como dicen allá en México, el tiro de gracia o la cereza del pastel se le cargó más, porque ya había perdido a alguien que amaba muchísimo profundamente, por lo cual no le importó 14 años trabajar. Trabajó 7 años y le dieron a una y no era la que quería, era la otra. Y fueron 14 y luego pues ya tuvo los hijos con ella, ya a una edad ya muy grande. Entonces, no sé si con la edad se valoran más las cosas. Como les dije, yo he sabido que dicen que se quieren más a los nietos que a los hijos. No estoy en ese Ujú. papel, pero lo que sí yo he visto en mi persona es esto, que Dios me levantó de esta situación porque he seguido con mi vida, luchando y buscando la forma de avanzar en muchas cosas. Y, y digo, en el caso, no sé, de Jacob, yo sé que fue algo muy, muy duro, muy difícil, porque, como tú bien lo dices, era su primogénito y de la amada. Exacto. Entonces, y eso yo lo entiendo, uf, perfectamente. Pero, oh, Y es que sabes que algo y que es bien interesante y que bueno que lo tratas, eh, Saraí, es que el duelo no es igual para todas las personas, depende mucho la personalidad de cada una de las personas, ¿no? Eh, Eso no quiere decir de que alguien ame más o alguien ame menos, Menos. para nada. La pérdida de un hijo es algo contra natura,
¿verdad? algo- Porque lo más no, No pensamos que mm, siempre son los o papás sea, o los abuelos que van a fallecer antes. exactamente. Mm, Entonces, por eso es algo contra natura mm, y es un proceso para un padre, eh, largo. sí, de los dolores más fuertes que puede existir. no, es algo terrible. Entonces, o sea, lo que a ti te ha pasado es un milagro del Eterno. Mm, Exacto, Eh, exacto. Yo, Pudiste rehacer tu vida, y ese es un mérito tranquila. muy grande y para yo no estar me imaginaba agradecido con el estar Eterno. aquí. No, si me hubieran dicho, Exacto. vas a estar aquí en 5 años, cuando lo hubiera, Dejas y te vas a volver a casar. O sea, exacto, cuando lo, realmente Dios abre El puertas, camino. y caminos y todo es para nuestro bien. Y eso, bendito el Eterno, que te ha amén, Amén, permitido amén. tener esa, fuerza, esa entereza de salir adelante. Realmente, Pecho fuerte. recuerdo que el Eterno, pues sí. Rabino te admiraba muchísimo eso. Y digamos que también que no fue un proceso fácil, porque fue un proceso Él me de ayudó cierto muchísimo, tiempo, o muchísimo el rabino. sea, exacto, y doloroso el proceso. Entonces, realmente eso es una bendición del Eterno. Amén. Hay una Amén, amén. vecina que también perdió aquí a su hija. Ella quizás tenía 30 y pico de años, la hija de ella. ¿Quién? Una Es vecina una dice. vecina mía. Ah, ya. Y entonces, y sabes que lo que ella hizo fue encapsularse y se amargó contra Con Dios. Dios. Sí, la mayoría que hace eso. Tengo una amiga también se amargó con Dios. Y Sí. entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Dios es bueno? Mm, Pero son los designios de Dios y Sí, son las de respuestas que aceptarlo. no puedes tener, no existe una respuesta correcta para esa situación. No existen las palabras correctas para esa situación. Entonces, bendito el Eterno, ¿no? Pero Jacob, dentro de uno ajá, sabe, Mauricio, siempre uno, Dios le va a mostrar aquí, en el interior, que fue lo mejor. exacto. Claro, él sabe lo que uno va, uno quiere prácticamente. Él decide y hay Ujú. que aceptarlo, porque los niños le das a él, son hijos de él, ¿comprendes? Ujú. Los Mm, niños no lo vas a Sí, tener tú, es para él, en realidad. sí. exacto. Janet, iba a decir algo, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? No la. Está como Yané iPhone. se durmió. No, es que No oí le que creo. sonó el phone. No, es Ah, que yo estoy oyéndolos. Ujú. No, y al final, ¿saben? Nada más como para poner en contexto final esto, es que dice que, que obviamente pasó algo. Jacob se deprimió mucho. Y entonces, conociendo a los hermanos y la situación tóxica de todo lo que estaba sucediendo, claro, todos amaban a su padre Jacob. Entonces, ¿a quién apuntalaron a todos sus hermanos? A que dijo, vendámosle. Mira, tú fuiste el de la idea y empezó un problema de que se llama culpa. ¿Ok? Mm. mm, Yo sé O sea, que Judá no se sentía bien. Ah, sí, cuando un hombre cae en tristeza es más próximo a la depresión y para salir de un hombre es más difícil el hombre que salir de ese estado. Entonces, por eso cuando dices que fue tanto tiempo, no, sí, sí fue sí, muy duro para él. exacto. Ahora, lo que pasa aquí es que esto está sucediendo al mismo tiempo prácticamente que la venta de Yosef, pero dice que él no pudo sobrevivir solito. ¿Y qué es Ujú. lo que sucedió? Judá se separa de sus hermanos, se separa de Israel.
y empieza su vida sola. Pero es el momento que Dios está tratando al mismo tiempo Joseph, Judá. Entonces Dios está preparando la nación de Israel, pero para que eso suceda, los caminos de Dios son distintos para todos y hace que uno y el otro este capítulo es como una historia paralela a lo que está pasando eh, Ahorita. en ese momento, a lo que está viviendo Judá es lo que está sucediendo en Egipto y es lo que está viviendo en este caso Yosef. Y uno dice, ah, no, pero es que esto fue bien rápido. No, 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 no. Fíjense, Judá se salió, se casa con una mujer cananea, después de eso concibió y parió un hijo, dice, y lo nombró Er. Después de eso volvió a concebir y lo llamó Onán. Y luego volvió a concebir, parió un hijo y ella lo llamó Shelah. Ok. Después de eso, Judá eh, tomó para él su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Ah, Entonces, y él se casó con Tamar entre, después, ¿no? Al sí, final, pero lo sí, yo que me quiero acuerdo. que ustedes vean es Ok. que entre el verso 5 y 6 han pasado una cantidad de años bien grande, Mm. ¿ok? O sea, uno lo lee uno del 5 al 6 fue rápido. No, aquí pudieron pasar 15 años fácilmente o 18 años, ¿ya? Después de eso se muere El Er, hijo de hizo algo Varón, malo entre los hijos y del dice, y Eterno. el Eterno Mm. lo mató. Después de eso dijo, no, entonces ahora Onán, tú vas a ser la esposa para que tú honres a tu hermano, ¿ok? Entonces, También. Onán era todavía más pequeño. Mm. Sí. Añadirle 2, 3 años, no sé cuántos años tuvieron de diferencia, pero poniendo la lógica, la mujer no pudo tener hijos Y uno tras otro se murió también, y ¿no? se muere también. Mm. Y después de eso dice, oh, ok, dice, Judá le dijo a la nuera, quédate viuda en la casa hasta que Shelah crezca, es decir, era todavía menor, mucho menor que los primeros dos hermanos, ¿verdad? Y Tamar habitó en la casa de su padre. Y pasaron muchos días, Años. dice, años. Y murió la hija de Shua, mujer de Judá, y se consoló Judá y subió donde estaban los esquiladores, es decir, él quedó viudo. Murió la madre de sus hijos. ¿Ok? Otra vez muere la esposa de Judá, igual que la esposa de Joseph, de Jacob. Es Jacob. Y después de eso dice, y después le dijeron, mira, Tamar, viene tu suegro. Y entonces, pero ella estaba desprotegida totalmente y lo había dejado casi que al abandono con sus padres para morirse de hambre. Entonces vino ella, se vistió como una ramera y entonces al final de cuentas, Salió. eh, porque dice que Shelah ya había crecido y Judá no le daba a Shelah como mujer ¿Por de qué? Shelah. Pero no fue la esposa que no quería que le dé a su No, último hijo para a la Tamara, esposa ya murió, pero la no, esposa no, no murió. fue que ella no le quiso, no No, le No, dijo a Judá, sencillamente el miedo porque Judá porque posiblemente tenía miedo que iba a morir. tenía no, de su familia estaba su mujer y 3 hijos. De Claro, eso ya había muerto su mujer y 2 hijos. ¿Cuál era su único hijo que le quedaba? Y el de su último, esposa, Shelah. el más Entonces dijo, pequeño. no, el yo más no se lo voy a dar. pequeñito. Y como que se estaba haciendo el loco, ¿no? Y decía, no, no Ah, pasa nada. mm. Ok. Y Oye, entonces, quizás hasta pensó que fue culpa de la mujer cuando pues, el hombre cometió cosas que no. eh, es la viuda negra, ¿no? Claro, Y Ándale. pues entonces, tenía miedo que también se podía morir. exacto. Mm. Y entonces, ¿y qué es lo que sucedió? Como este no me cumple, me voy a vestir de ramera y entonces al final de cuentas cubre su rostro
Y Y se quedó con entonces, él. y obviamente se vestían para eso. Y él ya estaba solo y entonces se acuesta con ella y concibe de ella. ¿Ok? Y le dijo, bueno, dame tu bastón, dame una prueba Su que es tu señal hijo. de su tribu, de la Tu tribu, sello y el su bastón. sello. Exacto. Porque Y entonces tenía le dijo, sí, no hay problema, no ando dinero, mañana te pago y me devuelves mis cosas, pero ella desapareció. A los meses aparece la mujer embarazada y viene Judá. Yo soy el justo, yo soy el bueno. Aquí, ok. Él no vio que había tenido una relación fuera de matrimonio, es decir, eh, había estado con una prostituta, obviamente, pero adicionalmente a eso, dice que fue, le quitó la viudez y la iba a matar, la iba a marcar, dice. ¿Ok? Ah, Y entonces, y le dijo, ¿sabes qué? ¿De quién es? ese Es hijo que vas a tener. del dueño de esto, le mandó a decir, cuando ya le iba a marcar, cuando le iba a matar. Ah, Y entonces ahí él cayó en el 5 y dijo, yo tenía que haberle dado a mi hijo Shelah, le estaba reteniendo eso, la mujer le estaba pasando el tiempo, no le di la carta de liberación para que se casara con otro hombre, por lo tanto ella ha sido más justa que mí porque no me avergonzó en público y entendió el tema de la justicia, ¿ok? Y entonces, eh, y por eso dijo, es más justa que yo, por cuanto no le he dado a Shelah mi hijo y no la volvió a conocer más. Y aconteció que en aquel tiempo de parir de aquí que había mellizos en su vientre, mm, y dice, este salió primero y dice que le llamó a uno de ellos Pérez, y Pérez es descendiente de Yeshua. Y Pérez también es descendiente del rey David. David. ¿Ok? Y el segundo se llamó Seraj. ¿Ok? Ahora, aquí nada más como para concluir, vemos que Dios empieza a procesar el, el, a Yosef por un lado, pero también toma su tiempo. Entonces, en el capítulo este, uno tiende a leer, eso fue en cuestión de 2 meses, quizás. No, Mm, fue son, año. son años que pasó entre lo que está pasando y probablemente es lo mismo tiempo que pasó en el otro. Y después de eso vemos a Judá acercándose por el tema del hambre a su padre. O sea, un proceso como de 17 años que básicamente, entonces Jacob todavía estaba más deprimido porque había perdido a dos hijos Mm, al mismo tiempo. Perdió a Judá y perdió a José, Joseph. yo sé. Ok. Bueno, por aquí nos quedamos ya. Este, espero que tengan una excelente semana y que el Eterno las bendiga mucho. Amén, usted Nos también. vemos el sábado, primeramente Dios, en Shabbat, Dios, el ¿verdad? Dios Shabbat. mediante. Mm, Y recuérdense que retornamos hasta las tertulias hasta el 7 de noviembre. ¿Ok? no, de enero. Enero, perdón, 7 de noviembre, 7 de enero, ya estoy peor, Dios. No Ok, sé tu tiempo, por favor. no, 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 no. Yo voy a estar igual que Gracias, Judá Mauricio. hasta Y ese día. ya, Ok, el de cansancio. Bueno, acuerdo. que pase bonita, buena semana y vivan con Gracias. Feliz Dios. Saludos sábado. a todos. Chao, Bye. Buenas noches. Chava, buenas noches. Salud.